jueves, todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hoy vamos a hablar precisamente de la reparación colectiva a víctimas, en qué consiste y cómo puede hacerse todo este trámite. Nos acompañan, como siempre, Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, y está con nosotros esta tarde en Noticias Telemedellín Lina María Calderón. Ella hace parte de la subdirección de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas. Ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a recordarle a los televidentes nuestra línea telefónica, pues siempre tenemos abiertas dos líneas, una a nivel local y regional, es la 441-2100, ya la van a ver en pantalla, o la 018.000 4140 99. Repito las dos líneas, una de manera gratuita a nivel nacional, 018.000 4140 99, o la 441-2100. Estamos esperando sus llamadas, su participación y sus preguntas. Vamos a empezar entonces, Gerardo, haciendo un poco de contexto sobre lo que pasó ayer, cómo una de las personas cuyo padre murió en el atentado de Pablo Escobar al avión de Avianca en 1989 fue declarada como víctima y puede hacer parte de la ley dentro de todos los beneficios que otorga la ley 1448 de 2011. Sí, han decidido las autoridades judiciales ya en el país que este tipo de víctimas que se presentaron con ocasión de lo del narcotráfico, el avión de Avianca, uno de los demandantes, los jueces han decidido que debe ser registrada como víctima y por lo tanto puede acceder a los derechos que establece la ley 1448, porque la Corte venía insistiendo de tiempo atrás que la caracterización de esas organizaciones que pusieran en riesgo la seguridad ciudadana, que tengan control territorial, que tienen jerarquía, que tienen mando, que ponen en discusión y se acercan al tema del conflicto armado en el país con las mismas características de un gran aparato organizado de poder criminal, pues esas personas son víctimas. En ese contexto es donde se define que esta persona tiene derecho a la reparación individual por los daños ocasionados en su familia, cualquiera de las victimizaciones que hay, que es desaparición, asesinato, lesiones personales, secuestro, bueno, y el mismo homicidio. ¿Significa esto un cambio de rumbo, digamos, una apertura al respecto? Abre una puerta inmensa para que muchas personas que no estaban siendo consideradas por la ley 1448 y por la legislación colombiana puedan acceder a su reparación integral. Muy bien, Lina, hablemos entonces del tema que nos compete hoy, es el de la reparación colectiva. ¿Qué es y quiénes son sujetos colectivos de reparación, organizaciones sociales, comunidades, de acuerdo a qué se toman estos criterios? Bueno, María Adelaida, con la ley 1448 de 2011, la ley reconoce no solo víctimas individuales, sino sujetos también de reparación colectiva. Esto es un cambio importante porque nos dice que organizaciones, comunidades, grupos, de acuerdo a victimizaciones que hayan sufrido por hacer parte de este colectivo, y que vulneraran sus derechos como colectivo, podrían entrar a ser parte de la ruta de reparación colectiva. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas organizaciones políticas, sociales, grupos determinados, comunidades indígenas, incluso municipios enteros? Sí, aquí en Antioquia, por ejemplo, tenemos las comunidades completas del municipio de San Carlos, el municipio de Granada y el municipio de San Francisco. Como organizaciones políticas tenemos a la UP, como organizaciones sociales tenemos a Red de Paz y grupos indígenas tenemos los Embera. Hablemos, Gerardo, del caso de los maestros. Ellos estuvieron reunidos a comienzos de este mes en Medellín y también están pidiendo que todos estos casos que se registran a partir de 1985 sean tenidos en cuenta para que ellos sean reparados colectivamente. Sí, es perfectamente legítima la reclamación del movimiento sindical, del magisterio, FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, su organización sindical, porque hay más de 1000 personas asesinadas. Hay un número importante de desplazados, o sea, su organización ha sido victimizada, ha sido degradada, fue atacada, digamos, en hechos delictivos y fue afectada, por lo tanto, FECODE como institución y sus seccionales, las organizaciones regionales de sindicatos del magisterio. Hay otras tantas como la CUD, la Central Unitaria de Trabajadores. Podríamos poner otro tipo de victimización, la de San José de Apartadó, que es una comunidad que ha tenido también un anhelo de paz y ha sido fuertemente victimizada, o comunidades de territorios indígenas como Jiguamandó, Curvaradó, o otras tantas de Necoclí, en el municipio de Necoclí, donde hay resguardos indígenas. Todos esos colectivos fueron afectados en su razón de ser colectivos, de sus reivindicaciones. Eso es lo que hace que ellos puedan solicitar esa reparación colectiva frente al gobierno.
reparación colectiva que considera la ley. La ley 1448 establece la posibilidad de que ellos como organización hagan esas solicitudes. También la Unión Patriótica es un tipo de victimización clásico en el país. Son más de 5.000 personas que fueron asesinadas en Colombia debido a que pertenecían y trabajaban en una organización política, que fue la Unión Patriótica. Y hablemos del proceso entonces a seguir cuando se trata de una reparación colectiva. Tengo entendido que inicialmente tiene que haber pues un reconocimiento jurídico y político como organización de la organización que va a reclamar ante la ley de víctimas. Y además de eso, hay una participación activa de la organización como tal en la reparación. Explícanos cuál es la diferencia cuando se trata de un caso individual a este, que sería un caso colectivo, y si tienen que estar en el Registro Nacional de Víctimas también de manera colectiva. Bueno, como primera medida, sí, ellos se inscriben como sujeto de reparación colectiva en el Registro Único de Víctimas, se toma la declaración. Para tomar la declaración, nosotros previamente, la entrada en la ruta de reparación colectiva no es el registro, como sí es en el caso individual. Primero nosotros hacemos, en este momento solo tenemos abierta la entrada a la ruta de reparación colectiva por oferta, es decir, que nosotros como unidad nos acercamos a los grupos, organizaciones o comunidades que consideramos que pueden hacer parte de la ruta y empezamos a hacer acercamientos con ellos. Cuando ellos deciden hacer parte de la ruta, empezamos todo el proceso. Después de que inicia la ruta, el grupo o colectivo crea un comité de impulso, que es una representación del sujeto, para empezar la formulación del plan de reparación colectiva, que eso es la etapa de alistamiento. Esa formulación del plan es completamente participativa, se hace con el comité de impulso. ¿Ellos participan del trabajo? No, claro, sí, es completamente con ellos. Antes de formular el plan hemos hecho previamente la identificación de los daños para poder hacer el plan de reparación colectiva. Después de formulado el plan, el papel de la comunidad o del grupo del comité de impulso es muy importante porque ellos de alguna manera hacen una veeduría a que ese plan pueda cumplirse no, se cumpla a cabalidad. Vamos a recibir a María, que está con nosotros en la línea. María, buenas tardes, adelante, ¿cuál es su inquietud? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle si también hay reparación para los desplazados intraurbanos, o sea, de un barrio a otro, y de ser así, ¿a dónde puedo dirigirme? Pues muy clara su pregunta, María, gracias. Nos pregunta María si hay reparación para el desplazamiento intraurbano. En este momento no tenemos sujetos, lo que no quiere decir que no puedan acceder a la ruta posteriormente. Medellín es el tipo clásico de restitución, de reparación intraurbano, desplazamiento intraurbano. En eso ha habido una consideración del gobierno nacional en torno a que es municipal, desde el punto de vista de reparación administrativa. Lo que sí hay es ya un juez que falló en el caso de Tibú, una restitución en tierras de un predio urbano en el municipio de Tibú. O sea, yo creo que se abre una posibilidad también para solicitar desde el punto de vista urbano ese tipo de reparaciones. Justa, necesaria, y hay que interpretarla en el contexto de la ley 1448. La gente debe solicitarla, porque tiene que haber una interpretación favorable a la víctima, no puede ser una interpretación restrictiva como es la que se ha querido acoger por el gobierno colombiano. Yo creo que eso tiene que haber una modificación. Gerardo, yo creo que es momento para que recordemos, personas como María y como muchos de los otros televidentes que nos acompañan en esta sección, tienen preguntas como esa y quieren saber a dónde deben acudir, a quién pueden preguntarle, a qué oficina se pueden dirigir, y vamos a ver en pantalla entonces mayor información sobre estas unidades de víctimas, dónde las pueden encontrar. Si ustedes me ayudan, vamos a describir en Medellín y en otros municipios del departamento dónde pueden hacer estas solicitudes las víctimas del conflicto. Ahí está entonces. La personería de la unidad de derechos humanos de la personería de Medellín, que todo el mundo conoce, la unidad permanente, en la personería en el piso 11, en la Alpujarra, el piso de la Alpujarra, en donde está la alcaldía. Con nosotros también en la Fundación Forjando Futuros, con el equipo jurídico, podemos asesorar y orientar a las personas, presentar los requerimientos de tutela o derechos de petición que se requieran para adelantar el trámite de la reparación a las víctimas. Yo sé que la unidad también tiene toda la disposición aquí en la ciudad de Medellín a orientar, pero cuando hayan limitaciones de orden jurídico,
están organizaciones como la Fundación Forjando Futuros buscando crear caminos también de interpretación ante los jueces para que pues se decida de una vez por todas los vacíos que existan en la ley sobre estos temas. En el tema de reparación intraurbana, desde la oficina podemos intentar los recursos jurídicos que se requieran. Y ahí tenemos las diferentes sedes en Antioquia, Bello, Cáceres, El Bagre, Itagüí, Caucasia, ahí están las direcciones. Y vamos a recibir a Ana Gabriela, que también nos llama a la línea 441-2100. Ana Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, hágame un favor, usted me puede solucionar, que es que hace como 4 meses me llamaron del agua y me entregaron una cláusula de que me habían aprobado para repararme a mi hijo desaparecido. Y esto ya va para 4 meses y a mí nadie me ha llamado ni me ha dicho nada. Y ahorita llamé a Bogotá y el señor me enredó y me dice que es que le vuelva a mandar los papeles, que papeles de nuevo. ¿Cuáles papeles de nuevo si a mí ya me aprobaron a mi hijo? La pregunta mía es, porque ya va para 4 meses y me dijeron que en 8 semanas me llamaban y me reparaban a mi hijo, porque me entregaron la cláusula y todo. La información que nos están dando acá dentro del apoyo técnico que hay en el sistema, nos están informando que la señora Ana Gabriela está incluida, está reconocida como víctima, que la documentación está completa, que no requeriría nueva documentación y que hay que esperar entonces a que esté el recurso, que no debe pasar de 2 meses, para poder ser reparada esta persona, doña Ana Gabriela. Yo diría que de todas maneras que internamente se le dé una cita a doña Gabriela, la persona que está en la unidad coordine una cita simplemente para establecer un plazo concreto, un tiempo, para que la puedan atender de manera individual allá en la unidad, comentarle lo que le estamos diciendo aquí vía este programa y puedan tratar de establecer una fecha, posible fecha de que los recursos lleguen para ser cancelados a la señora Ana Gabriela. Bien, volviendo unos minutos, Lina, al tema de hoy, pues hablemos un poco de a qué medidas tienen derecho las reparaciones colectivas y si se priorizan algunas comunidades, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta. Bueno, las medidas a las que tienen derecho son a las de restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción. Y la priorización en este momento se hace evaluando los índices de victimización, básicamente, mirando mapas, informes de derechos humanos y así nos acercamos a las comunidades, grupos u organizaciones. Hay otro caso concreto que es el de Redepaz. Contémosle a los televidentes qué pasó con Redepaz, si ya se hizo esa reparación colectiva. No. ¿Va a empezar? Ellos iniciaron la ruta, ya están inscritos en el Registro Único de Víctimas como colectivo y tuvieron la conformación de su comité de impulso en inicios del mes de octubre acá en Medellín. Y la unidad de víctimas, así como las fundaciones, como la Fundación Forjando Futuros, ¿hacen un acompañamiento permanente a estas comunidades, a estas organizaciones sociales o políticas? ¿En qué consiste? Nosotros, el acompañamiento que hacemos, bueno, es que cuando ellos inician la ruta, cuando el sujeto de reparación colectiva inicia la ruta, la unidad está permanentemente con ellos, en el diagnóstico, en el acercamiento, en la formulación del plan, estando pendiente de toda la elaboración de la ruta con los sujetos de reparación colectiva. Las ONGs, grupos u organizaciones que acompañan los procesos para nosotros son muy importantes porque son garantes del proceso de reparación colectiva con los grupos u organizaciones o comunidades que tenemos. Yo quería señalar también que aquí hay otros sectores sociales, el círculo de periodistas, las agremiaciones de los periodistas, como lo hemos dicho, de los maestros, de juntas de acción comunal, que también han sido pues, agredidos y que han sido víctimas del conflicto. En Antioquia hay otro caso que es el del Instituto Popular de Capacitación. Quiero además reiterar que son rutas simultáneas. Esos colectivos pueden solicitar la reparación colectiva ante la unidad de restitución de víctimas, pero a la vez adelantar los procesos judiciales que son pertinentes a adelantar. Porque allá hay individualización también de hechos, que es importante que la justicia defina sobre esos asuntos en la responsabilidad y en la indemnización a que tienen derecho las familias de esas personas. El IPC, por ejemplo, sufrió un atentado, una bomba, 3 secuestros, y ese proceso lo adelanta la Fiscalía de Justicia y Paz y ha avanzado. Entonces es simultáneo con la unidad de víctimas para que sea reparada por el gobierno, pero también los jueces puedan decidir sobre el asunto. Lina, indicaciones finales.
para esas personas o instituciones que por primera vez se enteran de que tienen derecho a una reparación colectiva? ¿Cómo iniciar la ruta? ¿A dónde dirigirse? Retomemos nuevamente para terminar. Bueno, la ruta está contemplada que va a ser por oferta y por demanda, pero en este momento solo la tenemos abierta por oferta. La demanda implica capacitaciones al Ministerio Público y que todavía no se han hecho, entonces todavía no podemos abrir la demanda. Bien, vamos a recibir a Beatriz rápidamente para terminar nuestra sección de hoy. Beatriz, adelante, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Mira, nosotros llevamos los papeles pues allá cuando era la acción social y nada, ya mandamos los papeles escaneados varias veces y nada que nos dicen nada. Entonces yo quiero saber qué pasa. Llamamos y me dijeron que estabais que en investigación, ¿cómo es? Que está en reserva técnica, y llamamos otra vez y nos dijeron que no nos podían dar información, que esperáramos que llamaran. Nos dicen, Gerardo, que Beatriz está incluida y debe esperar la valoración. ¿Eso qué significa en términos más sencillos para las personas que tienen todas estas inquietudes? Si la información interna que tenemos es que este proceso de inclusión y su valoración es saber si es víctima del conflicto armado. Con los documentos que ustedes entregaron allí, la fotocopia de un periódico donde salió el hecho, el pronunciamiento que hizo la Junta de Acción Comunal, depende de lo que se trate, la investigación que ha adelantado la Personería o la Fiscalía. Si eso se acerca a que es una persona que fue víctima del conflicto armado, para decirlo de otra manera, causada por guerrilla, autodefensa o los propios agentes del Estado, entonces sería calificado como víctima. Hay que esperar a que tengan esa valoración, le notifiquen, la incluyan en el registro, pero es importante que aquí internamente se coordine una cita con ella para reiterarle, exponerle más en detalle cómo está su expediente, su caso. Gerardo Vega, gracias. Lina Calderón de la Unidad de Víctimas, muchas gracias. A ustedes también gracias por sus llamadas. Los esperamos el próximo martes en una nueva sección de Víctimas y Restitución de Tierras. El martes nuestro tema serán los trámites administrativos y judiciales en la restitución de tierras precisamente. Hasta aquí esta emisión de Noticias Telemedellín. Esto también es información de servicio para estar más cerca de ustedes. A las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión o antes si algo extraordinario ocurre.